Bueno, mi nombre es Steven Fernández y en esta ocasión voy a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. En la figura siguiente, el triángulo ADC es semejante con el triángulo PSR. Entonces hablamos del triángulo ADC, que sería este de acá, ok, más o menos, y el triángulo PSR, ok, que sería este de acá. Ok, nos están diciendo que son semejantes. Más adelante vamos a decir qué implica eso, ok. Y además nos dicen que los segmentos CD, o sea, este segmento de acá, y el segmento RS, o sea, este de acá, son medianas. Por lo que esto implica que este segmento de acá, el AD, va a ser congruente con el DB, y el segmento PS va a ser congruente con el SQ. Ok. Entonces lo que vamos a demostrar es que los triángulos ABC, que sería el grande de acá, es semejante con el triángulo PQR, que sería este de acá, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la demostración. Entonces, por definición de semejanza tenemos lo siguiente, que es que la medida del lado AD entre la medida del lado PS es igual que DC entre SR y CA entre RP, o sea, los lados correspondientes existe una razón entre ellos, que vamos a decir que es K, ¿ok? Esa es la razón entre los lados de los triángulos semejantes, perdón, ¿ok? Además, tenemos que, por definición de semejanza, los ángulos también son congruentes, entonces el ángulo A es congruente con el ángulo P, este ángulo de acá, con este ángulo de acá, ¿ok? El ángulo ADC es congruente con el ángulo PSR, o sea, este de acá es congruente con el ángulo PSR, que sería este de acá, ¿ok? Y el ángulo DCA es congruente con el ángulo SRP, que el DCA sería este de acá, y el ángulo SRP sería este de acá, ¿ok? Además, por definición de mediana, que ya lo dijimos anteriormente, la medida de esos segmentos es la misma, y la medida del segmento PS es igual a la medida del segmento SQ, que serían estos de acá. Ok, entonces continuando con la demostración, por un dato de figura tenemos que D está entre A y B, como lo podemos observar acá. Por lo que por definición de rayo opuesto tenemos que DA y DB son rayos opuestos, DA y el rayo DB. Ok, además consideramos un rayo DC cualquiera, que sería este de acá. Y por definición de par lineal decimos que el ángulo ADC y el ángulo BDC forman par lineal, lo cual implica a su vez que dichos ángulos son suplementarios. Y realizamos un razonamiento análogo para los ángulos PSR y QSR. ¿Okay? Ahora, de lo que acabamos de mencionar, el punto 3, el cual está aquí pintado, y el teorema que nos dice que si dos ángulos son congruentes y suplementarios, entonces sus suplementos son congruentes, tenemos lo siguiente, que el ángulo BDC es congruente con el ángulo QSR, ¿ok? Entonces, por otra parte, sustituyendo 5 y 6, que aquí tenemos los puntos 5 y 6, que básicamente son los que se derivan de la definición de mediana, ok, lo sustituimos en el punto 1, el cual nos habla de la razón entre los lados correspondientes de los ángulos semejantes. Si lo sustituimos, obtenemos lo siguiente. Básicamente tenemos que existe una semejanza o que son proporcionales los lados BD, que sería este de acá, y SQ, que sería este de acá, ¿ok? Y DC con SR, DC y SR, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar básicamente con estos de acá, con estos tres colores, ¿ok? Por lo anterior tenemos en los triángulos CDB, este triángulo acá, CDB, y el triángulo RSQ, RSQ, ¿ok? La medida de estos lados que acabamos de pintar son proporcionales, ¿ok? Entonces, de esto que acabamos de mencionar, el punto 7, el cual es que estos dos ángulos son congruentes, y el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, el cual encontrar en la página 342 del libro, y hay que tener cuidado con este criterio de semejanza, pues se puede confundir. Este nos dice lo siguiente:
Cuando tenemos dos pares de lados proporcionales, o sea, el lado CD proporcional al lado RS y el lado DB proporcional al lado SQ, ¿ok? Si tenemos dos pares de lados proporcionales y los ángulos comprendidos son congruentes, quiere decir el ángulo comprendido entre estos dos lados y el ángulo comprendido entre estos dos lados es congruente, decimos que esta correspondencia es una semejanza. ¿Qué quiere decir? Que estos dos triángulos son semejantes, ¿ok? De lo anterior, por definición de semejanza, ahora vamos a tener el ángulo B es congruente con el ángulo Q, ¿ok? Entonces el ángulo B es congruente con el ángulo Q, ¿ok? Entonces de este punto y del punto 2, que el punto 2 nos dice que el ángulo A es congruente con el ángulo P, por criterio de semejanza ángulo-ángulo, tenemos finalmente que los triángulos ABC y PQR son semejantes, o sea, ABC y PQR, que era lo que queríamos probar inicialmente.